Y en realidad el trastorno del olfato, que lo produce el COVID, lo producen muchas enfermedades víricas. El COVID es un virus. El virus de la gripe, el de resfrío, produce lo mismo. Y en general es autolimitante. ¿Qué significa esto? Que cuando se va el resfrío, se va la gripe, el olfato vuelve. Pero ¿qué sucede? Con el COVID no nos está pasando eso, porque es una infección atípica, tiene características que todos los días van variando. Entonces, el bulbo olfatorio, que es quien recibe el primer estímulo del virus, está acá, bien acá detrás. Es como una almendrita chica que está hacia adentro y tiene células nerviosas que transforman el estímulo oloroso en sensación olfativa. Viaja al cerebro, identifica, busca en la memoria qué olor es y nosotros lo percibimos. El tema del gusto va casi de la mano porque hay una conexión entre el olfato y el gusto a través de un nervio que se llama cuerda del tímpano. Entonces, habitualmente cuando hay trastornos en el olfato, también en el gusto. Pero ¿qué pasa? Con el trastorno del olfato con COVID se supone que cuando pasa la enfermedad el paciente debe recuperarse. No siempre pasa. Eso se ha descubierto ahora, digamos, ya no ahora de estos días, sino que ya lo sabemos, que es un trastorno de COVID prolongado. Post-COVID prolongado sería correctamente. Es decir, hay personas que sufren la alteración del olfato en cuanto como diagnóstico, que a tal punto que es ya considerado como un síntoma predominante, o sea, con un trastorno, una pérdida brusca del olfato sin otra causa, se considera COVID. Teóricamente debería recuperarse dentro de los 30 a 60 días. Hay personas que sufren el trastorno durante más de 6 meses y otras están llegando casi al año. La otra situación que aparece, es decir, nosotros el trastorno del olfato cuando disminuye se llama hiposmia, menos olfato. Cuando se pierde, que es en el caso del COVID, es anosmia, o sea, no hay olfato. Cuando se recupera, hay pacientes que tienen una distorsión del olfato, que se llama parosmia, es decir, es un olor raro que no se parece al que debería ser. Entonces, eso se considera como una recuperación parcial, como que las células nerviosas que están aquí en el bulbo olfatorio están entrando a conectarse, pero no lo hacen de manera adecuada, está fallando la conexión. Entonces, tratamientos en realidad hay pocos, porque, no se puede influenciar en esa zona. Lo que se usa habitualmente son los sprays nasales, los corticoides tópicos, como para desinflamar la mucosa nasal y ver si responde mejorando el olfato. Pero sí lo que se recomienda es que el paciente se vaya exponiendo a distintos olores para ir de a poco estimulando nuevamente ese bulbo olfatorio. Existen test que se llaman de olfatometría, donde se mide de manera, en una escala numerológica, las distintas respuestas. Pero en realidad eso en este momento no se podría, en otras circunstancias fuera de COVID se hacía, pero en este momento, tener una caja de olfatometría para que la persona pueda ir reconociendo y recuperando es muy complicado y es una posibilidad de contagio. Entonces lo que se le sugiere al paciente es que vaya teniendo contacto con diferentes olores, es decir, por ejemplo el café, por ejemplo la vainilla, por ejemplo la pimienta, con un poco de cuidado alcohol a una distancia prudencial. Entonces que vaya tratando de hacer un estímulo como una ejercitación a la mañana y a la tarde. Entonces ir escribiendo los distintos elementos que va usando y hacer una escala del 1 al 5. 1 no reconozco nada, 3 reconozco más o menos, 5 lo voy recuperando. Entonces ir haciendo e ir ensayando, ir practicando, porque en realidad no tenemos ningún tratamiento específico ni efectivo para los trastornos del olfato, es la reeducación olfativa. Y el gusto se irá recuperando de manera paralela al olfato, por la vinculación que dije antes. Pero lo que pasa es que, según la actividad que uno tenga, según la profesión que uno tenga, es complicado. Para un cocinero no tener olfato es tremendo. Uno dice, siempre lo refiere al olor de un perfume, al sabor de la comida, pero en la vida diaria el olfato es un signo de alarma. Es algo que hemos heredado de cuando andábamos en 4 patas, que era una cuestión de supervivencia. Entonces, ahora, si bien
Es supervivencia hasta cierto punto, por el olor de un escape de gas, de humo. Hay una serie de situaciones por las cuales es fundamental el olfato. Pero realmente para nuestra vida de relación es muy importante. Tener paciencia. Y sí. Lo que pasa es que, por supuesto, recuperarlo parcialmente, perderlo y después que esté alterado es una situación muy molesta. Pero en realidad, al momento actual, tratamiento que digamos, tómese esta pastilla y usted va a recuperar el olfato, lamentablemente no existe.